Yo familia, ¿qué se dice? Por aquí el Chris, su Chris, el Chris de confianza, el Chris de Habemos, el Chris de la casa. Bienvenidos a lo que sería el número 3. El episodio número 3 de esto que se llama Habemos Biblia. Yo, estamos aquí contentos. Hoy sí tenemos pan, hoy tenemos cafecito. Estamos aquí juiciosos, haciendo la tarea. Ya saben que yo no les fallo miércoles tras miércoles. Venimos, al menos lo que van, estas 3 semanas vamos juiciosos. Todo bien, todo bonito, solo nacional, amor, y sabe que solo nacional, juiciosos. Y seguimos en nuestro recorrido por lo que es el capítulo 1 de nuestro amigo Lucas. Acuérdense que estamos estudiando, estamos navegando, estamos montándonos en el barco de Lucas, del evangelista Lucas, y mirando lo que fue la vida de nuestro Señor Jesús desde las gafas de Lucas, sí, y nada, así que le voy a pedir que se prepare, que se ponga ahí su cafecito y su pan, lo que usted quiera, y vamos a disfrutar, vamos allá. Seguimos por nuestro recorrido por Lucas, aún todavía en el capítulo 1, y como de anunciar el nacimiento, pilas, porque de anunciar el nacimiento de personas importantes se trata. En este episodio, el mismo Gabo del episodio anterior, el mismo Gabo del episodio número 2 que anunció a Juan el Bautista, va a anunciar el nacimiento de la persona más importante, que ha pisado este tierrero, la persona más importante que ha pisado este platanal. Dice la Biblia que en este acto, en el acto de Dios bajar, en el acto de Dios pisar, poner los pies sobre esta tierra, Dios se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Porque es Dios, porque se trata de Dios, no se trata de un ángel, se trata de Dios. Y es demasiado honroso para nosotros saber que este platanal llamado planeta Tierra fue dignificado por Dios, fue realmente honrado, dignificado por Dios mismo cuando Él tomó la decisión de pisarlo, cuando Él tomó la decisión de bajar. Y es ahí donde empieza la historia más hermosa y maravillosa del planeta Tierra, la historia de nuestro Señor Jesucristo, la historia de nuestro Rey, la historia de amor. El ser humano mismo, familia, gente, ya vemos Biblia, el ser humano mismo fue dignificado por Dios al Él tomar la decisión de hacerse uno con nosotros, de hacerse como uno de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos en la escena, porque hoy vamos a estudiar, hoy vamos a leer del versículo 26 al versículo 38 de monitoreo. Estamos bien ahí. Del versículo 26 al versículo 38 tenemos la escena de un ángel, una virgen y una conversación importante y muy intrigante. Esto para mí es demasiado. Eso me mete en la película. Muy, muy intrigante. Un ángel, Gabo, una virgen, María, y una conversación. Entonces, del versículo 26 al 38, Lucas nos deleita con un texto súper esperanzador. El Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento viene a la tierra. Esto no es cualquier hecho. Esto no es cualquier noticia. Esto no es la última hora. No, esto es la noticia de las noticias, ¿sí? El sueño de toda madre judía se le cumplió a esta jovencita de unos aproximados 15 años, creo que tenía entre unos 14, 16 años, entonces pongámosle 15, ¿sí? Y en el versículo 28 empezamos salvajes. Entrando el ángel a donde estaba ella, de María, que estaba desposada con un varón llamado José. Bueno, le damos desde antes, al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? Del embarazo de Zacarías y Elizabeth. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María, ¿sí? Ya aquí nos da entrada de quién se trata. Pues sí, yo ya sabíamos de quién se trataba. Entrando el ángel, dice el versículo 28, entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres. Aunque en los manuscritos antiguos, la mayoría de manuscritos, no aparece el bendita tú eres, pero como sea, como sea,
eso no le quita la gracia y el favor que Dios le concedió a esta jovencita, ¿sí? A esta jovencita. Pero resulta que como en los episodios anteriores, en el episodio anterior, cuando leíamos que el ángel se le aparecía a una persona, cuando un ángel se le aparece a una persona no pasa cualquier cosa, una persona se turba. Yo no sé si a alguien aquí se le apareció un ángel. Yo no quiero que se me aparezca un ángel, por más angelical que sea el encuentro, no quiero que se me aparezca un ángel, o al menos Gabriel. Debe ser una cosa muy impactante, porque siempre dice se turban. Entonces María en el versículo 29 dice, pero ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿y esto qué es? ¿Qué salutación es esta? ¿Y esto qué fue? Entonces vuelve y juega el ángel y le dice, hey, no temas, María. Y aquí empieza el relato. Y estaba, estos días estaba escuchando, me gusta escuchar historia en podcast. Y estaba escuchando más o menos por encima de mitología griega. Y me gusta como la mitología griega habla de que cuando los dioses se enamoran de las mortales, cuando los dioses del Olimpo se enamoran de las mortales, para poder tenerlas, como que para poder comprometerlas, como el chirrete del barrio con la bonita, mentira, la embaraza, mentira, para poder comprometerla, para poder tenerla para él, la embaraza. Está el caso de Zeus, Poseidón, Ares y demás dioses del Olimpo. Cuando ellos se enamoraban de una mortal, hacían hasta lo imposible y la embarazaban, porque eran dioses, sí, de pequeña. Para los que no me están escuchando, para los que me están escuchando en Spotify, hice un comillas. Eran dioses con de pequeña y para poderlas tener, las embarazaban. Pero como aquí no se trata ni de mitos, aquí se trata de la historia de nuestro Señor. Aquí le vamos a meter fe, aquí vamos a creer y aquí vamos a encontrarnos con un texto muy, muy bonito. En el versículo 31 nos dice, bueno, él le dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, ¿sí? Entonces entra diciéndole que no tenga miedo, que tranquila, que todo ray, que todo bien. Y le dice, concebirás un hijo y le llamarás Jesús, llamarás su nombre Jesús. Y este versículo lo tomamos muy a la ligera de pronto, pero Jesús significa Salvador. Yo no sé si leyendo este texto, si encontrándonos en este texto tenemos la noción o tenemos aquí lo que significa Salvador. Sí, ¿acaso nosotros somos conscientes de que necesitamos un Salvador? Cabe aquí en nuestra mente, en nuestra cabeza, que nosotros necesitamos a alguien que nos salve, que nosotros necesitamos un Salvador. Si nosotros conocemos nuestra condición humana, sabemos que necesitamos un Salvador. La razón principal por la que muchos seres humanos no corren a Jesús es porque ignoran que tienen una enfermedad terminal llamada pecado, que los va a llevar a la muerte. Ellos ignoran, sí, la mayoría ignoran, que digo la mayoría porque es así, que necesitan un Salvador, que necesitan la medicina, que necesitan un médico. Y si nosotros estuviéramos convencidos de la gran culpa que posa sobre nosotros, no dudaríamos ni un segundo, ni uno solo, en buscar quien nos libre de tal condena. El ángel venía anunciando el Salvador. Y eso es lo importante. Y qué rico que tengamos en cuenta que necesitamos un Salvador, que dependemos de un Salvador. Si la gente supiera que necesita ser salvada, acude, no duda ni un segundo, por excelencia al gran Salvador. Acude al gran Salvador, al Salvador por excelencia, al Rey. Matthew Henry decía, no conocemos su riqueza ni nuestra pobreza, por tanto no corremos a Él. Ese es el tema, que no conocemos que solamente de Él viene la cura para nuestra alma, que solamente de Él viene. Por ahí en una canción hace tiempo, que no sé de dónde fue que lo leí, pero escribí en una canción algo que decía que Dios puso en nosotros una necesidad que solamente Él puede llenar. Y es así. Si nosotros conocemos que solamente esa necesidad solamente la puede llenar, la puede saciar el Señor, no vamos a correr a más nada. Vamos a dejar todo por lo que estamos corriendo, vamos a dejar todo lo que estamos buscando y vamos a acudir a correr únicamente y sencillamente
a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Honrosa tarea le fue a Gabo anunciar la llegada del Salvador, del Rey, del poderoso, de aquel que iba a salvar el mundo, que iba a salvar el universo. Sí, y honrosa tarea era para Gabo anunciar al Salvador del mundo. Y honrosa tarea era para María, esta jovencita de 15 años aproximadamente, llevar en el vientre 9 meses. Es que esto es un hecho de no creer. Esto es un hecho no de no creer porque me estaría contradiciendo. Esto es un hecho impresionante. Esto es un hecho maravilloso. Esto es un hecho milagroso. Que el Dios creador del cielo y de la tierra, del universo entero, se humille a tal condición que se introduzca en el vientre de una virgen y habite allí y dependa de una virgen. Porque cuando un bebé está en el vientre, si no lo sabían, depende de su mamá. Depende de... Es que hermosa labor de la mamá desde el día 1, desde el día 1, sí, desde el día 1, hermosa labor de la mamá que está generando vida allá adentro y Dios se humilló a tal punto que dependía de una niña, de una joven, de una persona desde el minuto 1. Se humilló a tal punto que desde el minuto 1 dependía de una persona. Y más adelante lo vamos a ver, pero Dios vino y era un bebé. O sea, a Dios le tocó aprender a caminar. Dios se hacía popó en los pañales, si es que había pañales. Es que esto es hermoso, esto es muy muy lindo y qué linda tarea de María y José. Entonces, en el versículo 33, ¿sí?, nos dice algo muy muy hermoso. Vamos saltando así rapidito. Recuerden que vamos expositivamente, pero no tan expositivamente. Reinará sobre la casa de Jacob. El ángel le dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y dice el versículo 33: reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No hay promesa más esperanzadora para nosotros, ¿sí? Qué promesa, qué esperanza nos llegó, qué salvación tan grande se nos fue anunciada y se nos dice que su reino será para siempre, ¿sí? Que su reino no tendrá fin. Y es lo que nosotros necesitamos escuchar en tiempos donde todo se acaba, en tiempos donde la salud se deteriora, en tiempos donde nos vamos poniendo viejitos, donde nos van saliendo arruguitas, en tiempos donde nos dan dolores, en tiempos donde hay hambre, donde hay sufrimiento, donde hay muerte. Necesitamos entender que el reino de Jesucristo no tendrá fin, que el reino de aquella persona a la que algunos nos estamos acobijando, a la que algunos estamos acudiendo, no tendrá fin. Esa es esperanza para nosotros, esa es esperanza para el que sufre, ¿sí? Eso es, por algo le llaman la buena noticia, eso es la gran noticia, ¿sí? Que su reino no tendrá fin, que estamos aquí. Yo no sé qué pasó por la mente de María, que miren en el versículo 34, o sea, María ahí como que está escuchando y ya, como que uy, ¿qué pasó aquí? Ella se asustó y el mal dijo no temas, y le empezó a explicar lo que iba a pasar. Y yo no sé qué pasó por la mente de María, pero la primera pregunta de María es la que cualquier virgen hubiera hecho, ¿sí? La primera pregunta de María en el versículo 34 fue: y bueno, ¿y esto cómo va a ser? Porque es que yo no conozco varón. ¿Cómo va a ser? Porque es que yo nunca... Ella tenía 15 años, pero ya sabía que el cuento de la cigüeña no era real. Ella sabía que para que hubiera un embarazo tenía que haber un encuentro con un varón, ¿sí? Entonces ella dijo: pero ¿esto cómo va a ser si yo no he tenido un encuentro sexual con un varón? Ella lo dice aquí en Reina Valera: si yo no conozco varón. Pero ese conocer varón era del verbo juntarse, era del verbo cachete con cachete, pechito con pechito. ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? Eso no era conocer por conocer, eso era vamos allá. Eso era candela, chispa, fuego, todo lo que prenda, como dicen los hermanos. Entonces María le preguntó: ¿y cómo va a ser? Ella sabía que
que tenía que haber primeramente un encuentro. Entonces el ángel le explica, obviamente le explica lo que va a suceder, y le dice la Biblia, y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que van a nacer será llamado Hijo de Dios. La naturaleza humana, que esto me lo dijo también Matthew Henry, dice: la naturaleza humana de Cristo debía producirse de esa manera, para que fuera adecuada para aquel que permanecería unido con la naturaleza divina. Es que no venía Hércules, es que no venía Perseo, sí, es que no venía algún otro, se me van, es que no venía un ser humano normal, o sí, pero no venía Dios mismo a encarnarse, ¿sí? Juan lo describe como el verbo que se hizo carne. Juan lo describe como que vimos la gloria de Dios y se nos manifestó, y lo vimos entre nosotros y lo conocimos. Era Dios mismo, gente, humanos, mortales. Era Dios mismo entre nosotros. Se trataba del rey mismo entre nosotros, ¿sí? Y qué hermoso, qué hermoso que entendamos esto, que entendamos la magnitud de lo que estaba sucediendo aquí. Aquí no estaba sucediendo cualquier cosa, aquí estaba sucediendo el acto más sublime y hermoso de parte de Dios. Aquí hay una diferencia entre nuestro Dios y el Dios, entre comillas, de otras religiones. Digo otras religiones porque teniendo en cuenta que, bueno, no me voy a entrar aquí en detalles, pero la diferencia entre nuestro Dios es que el Dios de otras religiones, el Dios del hinduismo, el Dios de un montón de religiones, son seres humanos que pretenden divinizarse, ¿sí? Entonces son seres humanos que pretenden elevarse por encima de los otros seres humanos y hacerse dioses. Y los dioses de ellos son eso. Pero al contrario, nuestro Dios es el Dios divino, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas, que se humilló y se hizo como uno de nosotros. No hay otro como ese. No hay otro como ese. Apuesto lo que sea. No apuesten. Las apuestas son malas. Pero no hay otro como él. Entonces, entre la conversación, me gusta pues que Gabo como que no se aguantó el chisme. No se aguantó, y en el versículo 36 le dice: es que yo no entiendo por qué, porque es que aquí eso no cabía. Pero pues Gabo como que tenía que contarle, como que no aguantó, como que no, tengo que contarle eso, y si supiera lo que les tengo que contar. Dice: y aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ya no es tan estéril. Concibió y está en embarazo y tiene tantos meses y y no sé de qué va el tema, pero el ángel no se aguantó el chisme y le contó. Entonces, la respuesta que nos deja la mayor lección en este episodio, porque en cada episodio tiene que haber una lección que nos metralletee, que nos abofetee, que nos impacte, que nos dure, que nos dé, ¿sí? Llévese esto, no se lleve el resto de cosas, ni el chisme, ni las preguntas raras de María, ni nada, no se lleve, ni el cuento de la mitología griega, no se lleve nada. Llévese esto, las preguntas, o mejor dicho, la respuesta de María, que nos deja la mayor lección en este episodio. En el versículo 38 dice: María responde de esta manera: entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y aquí está mi primer pregunta. Mi primer pregunta es: ¿nuestros deseos están dirigidos por los deseos de Dios, por la palabra de Dios? Nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, todo eso está dirigido por la voluntad y por el deseo y por la palabra de Dios. Si no es así, no nos conviene mucho. Segundo, nuestra tercera pregunta, y no menos importante: ¿estamos dispuestos a incomodarnos al punto de entregarle nuestra voluntad al Señor? Es que esto pasó en minutos, y en minutos la respuesta de María sí fue: hágase, no, pues ¿qué más voy a hacer yo? Hágase conforme a la palabra del Señor. Hágase con la sierva. Aquí está la sierva del Señor. Hágase conforme a la palabra del Señor. Nosotros estamos dispuestos, familia de Habemos, humanos, a incomodarnos al punto de entregarle nuestra voluntad al Señor, ¿o no? O tenemos prioridades, o tenemos cosas que van primero que la voluntad del Señor. Y la tercera
y no menos importante, ¿es Dios nuestro Señor o somos nosotros los que le damos las órdenes al Señor? Porque la respuesta de María es: aquí está la sierva del Señor. Y creo que aquí dice sierva, pero literalmente creo que decía era esclava. Aquí está la esclava del Señor. Hágase conmigo como el Señor desee. ¿Sí? Y hoy día se ve que hay gente que no está al tanto de las órdenes de Dios o los deseos de Dios, sino que hay gente que inclusive, yo escucho, porque es que yo he escuchado, es que yo no le estoy hablando yo he escuchado. Yo he escuchado cuando hay gente que dice que le ordeno al Espíritu Santo, y hay gente que se la pasa por ahí ordenando al Espíritu Santo y dándole orden al Espíritu Santo como si fueran los señores del Espíritu Santo, como si fueran los señores de Dios. Hemos llegado al punto, a este atrevimiento de darle órdenes al Señor, y eso no puede caber aquí. Dios tiene que ser nuestro Señor. Y que Dios sea nuestro Señor implica todo, implica obediencia, implica morir a mis deseos y hacer los que mi Señor, si es que es mi Señor, desee. Hacer lo que mi Señor desee. Y no andar por ahí dándole órdenes, no, es escuchar y tener un corazón sensible a los deseos del Señor y vivir para cumplir esos deseos. Vivir para cumplir los deseos. Entonces, la disposición de María nos debe incomodar impresionantemente a nosotros, que estamos esclavos del bienestar y llenos de un montón de sueños egoístas y un montón de cosas que no van familia, no van. Hoy día, con eso voy finalizando, con eso termino. Hoy, aquí vemos algo muy hermoso, y es el deseo de Dios venir a la tierra y manifestarse a través de Jesús. Pero hoy día Dios desea llenar gente de Él igualmente. No aquí. Hoy día Dios desea llenar gente para hacer su voluntad, para salvar gente, para regar su gloria por toda la tierra, para llenar la tierra de su gloria. Pero hoy día hay pocos que están dispuestos a hacer la misma oración de María. Hoy día hay pocos que están dispuestos a responder: he aquí el siervo, la sierva del Señor, hágase conmigo como el Señor desee. No, hoy la gente anda en lo suyo. Hoy la gente anda buscando lo suyo, lo que le convenga. Y no debe ser así, familia. No debe ser así. El texto nos enseña que nuestra respuesta, que nuestra reacción ante los deseos del Señor deben ser: aquí está el siervo del Señor, hágase como el Señor desee. Como el Señor desee, no como tú deseas, ni como yo deseo. Como el Señor desee. Amén. No siendo más por hoy, espero que se le haya quedado esto. Espero que comparta. Gracias por dejar su me gusta. Gracias por compartirlo en su grupo de WhatsApp. Gracias por recomendarlo. Gracias por comentar. Gracias. Y vamos a seguir, a hacer que se siga expandiendo la palabra de Dios. Vamos a provocar que se siga llegando el mensaje, que el mensaje siga llegando a muchos lugares más. Y nada, soy bien contento de cumplirle. Estoy bien contento de hacer este podcast, de sacar este espacio y compartir y estudiar junto la palabra de Dios. Recuerde dejarme un mensaje si usted cree que de pronto hice una mala exégesis o interpreté algo mal. Déjelo y vamos a estudiarlo, y si me tengo que retractar, me retracto, qué chévere. En algún momento, bueno, familia, me equivoqué, tan eso y lo otro. Así vamos aprendiendo todos. Entonces, nada, recuerde suscribirse, es de gran ayuda que se suscriba. Recuerde compartir, y la rebuena para todos. Ahí disculpan la nea que se salía a veces, pero el barrio tiene la culpa es de la vaca. Nada, familia. Bueno, bendiciones. Este es el Cris por acá. Habemos Biblia. Me voy contento, me voy lleno, me voy deseando hacer la voluntad del Señor. La re buena. Chao.